Buenas tardes, amigos de Ventana Verde. Estamos aquí en la segunda parte sobre el análisis de la remodelación del espacio público que fue ocupado en el año 92 por la Expo 92. Bueno, en la primera charla que hablamos sobre el tema del recinto, veíamos una serie de particularidades, análisis de cómo se había distribuido la Expo y sobre todo el tema de distintos elementos que forman parte del conjunto de la exposición. Bueno, aquí veis, por ejemplo, estábamos en el punto 4.6, cámaras de seguridad, megafonía y sonido. Bueno, hace 30 años pues no era muy normal ver espacios con cámaras de seguridad, salvo en instalaciones muy especiales, ¿no? Entonces aquí se podía ver ya ese control que había sobre todo sobre la gente que iba a ver, porque se iba a producir un fenómeno que era multitudinario, que hubo 6 días que hubo más de 600.000 visitantes, hubo un día récord que hubo 628.000, y bueno, y aparte de eso, pues en esta época todavía ETA estaba operativa, ¿no? De hecho hubo varios avisos, varios sustos, ¿no? Pero bueno, que afortunadamente no hubo. Pero bueno, había una seguridad importante, porque era necesaria. Bueno, aquí veis también la ubicación de cámaras, no solamente en farolas o en postes, sino también en elementos de estructuras de sombra, ¿no? Como eran, por ejemplo, las pérgolas, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, postes específicos de cámaras de seguridad para entrar y salir de un vial y tener eso registrado y por un posible incidente o cualquier cosa que pudiera pasar, que se pudiera en ese momento tener todo el espacio de la Expo prácticamente visible, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, otro tipo de columnas simplemente con altavoces, que esto era importante porque constantemente la megafonía estaba anunciando cosas, ¿no? Desde la pérdida de un niño, pues hasta que se iba a producir un determinado evento en un determinado pabellón o cualquier otra noticia que fuera de interés para los visitantes. Aquí veis ya un poco rizando el rizo, veis que es una mixta, una estructura mixta en la que vemos altavoces y en la que vemos también sistemas sensores, en este caso de humedad y de radiación solar, porque se estaba haciendo un experimento bioclimático en lo que era la gran esfera bioclimática que había en la avenida 3, ¿no? La avenida Marie Curie. Aquí veis, por ejemplo, esto eran las jardineras en los sistemas modulares, que eran kioscos, que eran tiendas, que eran bares, y en estas jardineras que iban, pues además de eso, había también megafonía y había también sistemas de iluminación del propio modular. Bueno, en cuanto a los espacios de agua, pues realmente desde el concepto del diseñador general, ganador del concurso, don Emilio Ambás, que él se imaginó una exposición prácticamente como si estuviéramos en Venecia, ¿no? Que todo era agua, pues realmente tenía que haber agua, ¿no? Y tenía que haber agua, lo único que ha ajustado un poco, ajustando ese diseño al urbanismo, para que hubiera una funcionalidad y una eficacia, ¿no? Este era un espacio fundamental que era el lago, que era un lago de 50.000 metros cuadrados, el equivalente más o menos a 10 campos de fútbol. Y bueno, y este era un poco el eje de todo el movimiento del agua, donde había un gran espectáculo, el espectáculo del lago. Aquí estaba el cubo, que este es el pabellón de España, que era el que presidía, digamos, el lago. Todos los pabellones autonómicos estaban en torno al lago y aquí todas las noches se hacía un gran espectáculo de luz y sonido sobre una pantalla de agua. Perdón. Bueno, aquí veis, por ejemplo, la ubicación de la Cartuja. A la izquierda está el norte, a la derecha está el sur. Aquí veis que en esta parte superior izquierda estaría el lago con los pabellones autonómicos y luego las 5 avenidas principales con los pabellones internacionales. El monasterio de la Cartuja, con una gran superficie de césped, el helipuerto, que era donde aterrizaban los helicópteros. Normalmente los presidentes o jefes de Estado llegaban al aeropuerto
y del aeropuerto venían en helicóptero hasta el recinto. Y aquí estaba este espacio que dedicado a la llegada, al aterrizaje de helicópteros, y aquí se les rendía honores militares en este paseo, en el Paseo de la Cartuja, se les rendía honores militares a todos los jefes de Estado, presidentes de gobierno que llegaban, ¿no? Bueno, ¿veis? Esto es una vista más del espacio de día, digamos, del lago, en el que podéis ver que había una gran cantidad de sistemas de fuentes, de chorros de agua para airear el agua y para mejorar la calidad del agua. El agua con la temperatura genera algas y genera también putrefacción del agua. Entonces los aireadores lo que hacen es oxigenar con lo que se quema la materia orgánica. Aquí veis uno de los espacios donde teatros que se realizaban algún tipo de espectáculo, y el puente que estaba con un paquete de pérgolas a todo lo largo del puente. Los espacios normalmente, en un principio, llamó la atención que, claro, la gente de forma natural se sentaba al lado de una fuente y metía los pies en agua, o se metía en traje de baño, se remojaba. En un primer momento se quiso dar digamos, la filosofía de mantenimiento del espacio público como en una ciudad, pero eso fue imposible. O sea, había que dejar a la gente que se refrescara, había que dejar a la gente que metiera los pies a remojo, siempre que no generaran un peligro para ellos mismos o para los demás, ¿no? Y esto fue además uno de los grandes éxitos de lo que era el bioclimatismo de la Expo, ¿no? Las sombras y el agua. Esta era la avenida 1, que aquí estaban los pabellones orientales, estaba Tailandia, estaba Filipinas, esta es la Torre de Filipinas, y esta avenida era llamada la Avenida del Agua. Tenía un gran acueducto, y bueno, y luego tenía un sistema de distribución del agua que eran unos muros que eran muy vistosos. Aquí veis como esto es lo que era en el año 92. Bueno, esto es, por ejemplo, la Avenida 4, que era la avenida conocida con el nombre, durante la exposición, con el nombre de la Avenida del Ombú. Y bueno, era una gran fuente de muy poca profundidad, con muchos chorros y con distintos tipos de surtidores, y luego había un gran mirador que nos permitía poder acceder a la parte alta y tener una vista general del recinto. Bueno, estos eran los lagos del monasterio de la Cartuja. Había dos grandes lagos a la entrada, a los dos lados, a izquierda y a derecha, según se entraba al recinto de la Cartuja. Bueno, que se recrearon con una vegetación tipo zonas con agua, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, el muro de la Cartuja. Bueno, esto era el pabellón de los descubrimientos con su ómnibus. El ómnibus era un cine fantástico. Era algo realmente muy, muy novedoso en ese momento, ¿no? Y el pabellón de los descubrimientos, que se quemó un par de meses antes de que se abriera la exposición. Bueno, esto era una avenida, la avenida 5, había pantallas de agua, y esto eran restaurantes, tiendas, y daban a una zona exterior que era con agua, y había una recirculación del agua que estaba en las láminas de agua, que se dejaba escurrir por la cristalera. Bueno, aquí veis otro de los aspectos de estanques con agua, con fuentes, con vegetación. Esta era una gran fuente que había en el monasterio en lo que hoy está dentro del monasterio de la Cartuja, que era una gran fuente muy vistosa, ¿no? Bueno, aquí veis, por ejemplo, esto era en la avenida 2, en la avenida de Europa, es donde estaban los 12 países que en el año 92 formaban parte de la Unión Europea, entre los que estaba España, lógicamente. Bueno, pues esta escultura simboliza la Unión Europea, y ahí, detrás de esa escultura, estaba y sigue el pabellón de la Unión Europea. Aquí se instalaron unos contenedores
donde se metieron unas palmeras y bueno, y poco a poco pues esas palmeras han ido creciendo, ¿no? Esto era una de las primeras instalaciones que había en la Expo, que era donde esto era una especie de tienda y al lado había una carpa donde había una maqueta donde se exponía lo que iba a ser la Expo, ¿no? Entonces ya antes de cuando se estaba empezando a construir la Expo ya se podía ver, se podía visitar y se podía tener una idea de lo que iba a ser aquello, ¿no? Bueno, esto por ejemplo es en el Jardín del Agua, en el Parque del Guadalquivir, que se buscó un elemento muy potente visualmente, decorativo, que era una piedra muy especial que se la convirtió en una fuente, ¿no? Esto era la zona también de acceso a la carpa donde estaban las maquetas. Bueno, veis que hay más fuentes, esta era una fuente muy singular que había también en una avenida, en la avenida 4, donde era un muro de azulejo, que estaba sponsorizado por una empresa que se dedicaba a hacer este tipo de azulejos y con iluminación, agua, luz, sonido y sombra. Aquí veis la cantidad de reflectores que había en las fuentes y de surtidores, porque aquello era un espectáculo visual. Luego todo esto se reconvierte, que es por lo que hemos hablado de la remodelación del espacio público, y todo esto prácticamente se reduce al mínimo, se eliminan cantidad de chorros de agua, se eliminan cantidad de casi todos los reflectores de luz, con lo cual se rebaja el coste energético al mínimo, pensando en darle una utilidad a todo este espacio mucho más funcional, adaptado a lo que sería un parque tecnológico, ¿no? Había que reconvertir un espacio que visitaron 42 millones de personas en 6 meses, había que reconvertirlo en un parque tecnológico. Y había que modificar los espacios y había que reducir el gasto energético. Bueno, hay que tener en cuenta que la factura de la luz en aquella época, los meses durante la Expo, superaba las 500.000 pesetas, ¿no? Que entonces, pues hace 30 años, 500.000 pesetas era una fortuna, ¿no? Bueno, aquí veis otra fuente con más surtidores, en fin, todo realmente estaba, todo este frescor provocaba una humedad ambiente y eso generaba una corriente de aire, que el aire caliente se elevara y saliera del espacio público, ¿no? Aquí veis más sistemas esto es un sistema de fog system, de nebulización, que estaba dentro del parterre. En vez de estar en el agua, estaba dentro del parterre que en este caso eran rosales. Aquí está el pabellón de Canadá, las pérgolas, que también llevaban sistemas de riego por aspersión, etcétera. Este es el canal que habéis visto, el canal, no, perdón, el acueducto que habéis visto en la avenida 1. Aquí atrás al fondo está el pabellón de México, aquí el pabellón de Australia. El Parque Guadalquivir, que tenía una avenida con unos parterres plantados con verbena y con cipreses y con unas fuentes. Era un eje simétrico que realmente era un parque para el siglo XXI, ¿no? Era algo verdaderamente importante, ¿no? Bueno, aquí hay más espacios, que es la Avenida Europa, la Avenida 2, que lo que había son una especie de piscinas cuadradas, en las que había una serie de aspersores metidos en agua y provocaban ese efecto del agua, ese movimiento en el agua. Hoy todo esto se reconvirtió después de la Expo y estos son zonas sembradas con césped. Todo esto, imaginároslo de color verde, y pensando en darle una funcionalidad distinta a la que tenía, ¿no? Aquí veis más fuentes, con más surtidores, con más jardineras. Todos estos espacios han ido reconvirtiendo porque estos estaban en torno al lago y han quedado dentro de lo que es el espacio, el espacio que ocupaba en la Expo, el lago, el Gran Lago, pues hoy prácticamente lo ocupa casi todo el proyecto de Isla Mágica, el parque temático. Bueno, aquí veis otra cascada, otra fuente con una cascada muy singular, muy llamativa, con detalles muy cuidados y elaborados, con una ejecución buena. Esto era también en la zona de pabellones nacionales.
Bueno, aquí veis más fuentes, más surtidores, más luminosidad. Aquí veis lo que comentaba antes sobre el tema del agua, ¿no? Las personas se familiarizaron con el uso del agua, se familiarizaron con tocar el agua, con refrescarse, tocaron el agua, lo tenían en sus manos, era algo, una sensación especial, ¿no? Aparte de ser una sensación que aliviaba el calor, pues era una sensación refrescante y que realmente pues era un contacto importante, ¿no? Veis otros tipos de, esto era en la zona de la parcela que tenía el Corte Inglés, donde hacía una especie de homenaje a todas las exposiciones universales que había habido, y entonces pues estaba esta fuente que era muy espectacular, ¿no? Veis también otro tipo de surtidores, ¿eh? Hoy en esta avenida, la Avenida Europa, prácticamente de toda esta gran lámina de agua, prácticamente lo que queda es esta fuente, y todo lo demás es césped, se reconvirtió en césped. Se reconvirtió en césped porque esto realmente, si lo vacías, es como una piscina, y entonces se le puso grava, se le puso un geotextil y se rellenó con una capa de tierra y se sembró de césped. Con lo cual, si algún día se quería volver a reconvertir, estaba fácilmente y las instalaciones no tenían por qué estar dañadas, porque era un vaso de una piscina. Bueno, aquí veis más la combinación de la sombra en las estructuras de las pérgolas con iluminación especial, con todo lo que era megafonía, en fin, y luego debajo, en este caso, una fuente muy espectacular que había en esta avenida, que recorría todo el eje de la avenida. Esta es la avenida 2, la avenida Europa, en la que destacaban este tipo de sombras, de telas, y los canutos. Los canutos todavía permanecen iguales y están, después de 30 años, nadie podría decir que tengan más de 30 años de edad, ¿eh? Las sombras, estas telas se quitaron, ¿eh? Pero los canutos permanecen y las fuentes también permanecen, aunque no se utilizan. Todos estos espacios que veis donde las personas tienen metidos aquí los pies a remojo, esto se ha reconvertido en zonas verdes, ¿eh? Y estos son lo que decíamos, césped simplemente con su riego por aspersión, y para que si algún día se quiere volver a reutilizar, recuperar este espacio, se pueda perfectamente recuperar. Esto eran unas fuentes que había en la avenida 1, frente al pabellón de México, todo esto era pabellón de México. Veis otro tipo de fuentes que había en la zona del lago, los pabellones autonómicos de las comunidades, y había todo tipo de fuentes diferentes. Veis más láminas de agua, con las personas que están metiendo aquí sus pies a remojo, los niños están jugando con el agua, a la sombra. En fin, era un espacio confortable, porque daba sombra, daba frescor, y había que permitir que la gente pudiera meterse un poco a remojo en el agua, ¿no? Otro tipo de fuentes, este es curioso porque esta idea, por ejemplo, la hemos visto en Dubái, ¿no? Una cubierta y una fuente, ¿no? Bueno, aquí veis más estas carpas que ya también al reconvertir este espacio, cuando se demolió el pabellón, este era el pabellón de los descubrimientos, que es el que se quemó, pues bueno, todo este espacio se reconvirtió, y entonces se quitaron todas estas pérgolas y estas carpas, con estas fuentes también. Esto era la avenida 1, la avenida del agua, donde se hizo este tipo de plantación en Alcorques, que eran unas piscinas, ¿no? Donde propiamente los árboles estaban aislados del agua, ¿eh? Esta idea es una idea que hemos visto por muchos sitios y que se puede ver en muchos libros de arquitectura, ¿eh? Con el paso del tiempo, esta idea ha gustado mucho. Aquí veis más láminas de agua, ¿no? Al lado de un gran barco, una gran terraza, ¿no? Entonces, pues claro, esto crea un espacio de confort con agua, con una fuente, etc. Aquí veis más paredes, más puros de agua, que eran donde había restaurantes. La sensación desde dentro es muy curiosa porque ves constantemente el agua circular borroso y está haciendo un efecto aislante del calor, ¿no? Bueno, pues aquí veis más lo mismo que hemos visto al principio, que era el acueducto con esta lámina de agua.
Veis otro tipo de fuente que estaba diseñada por el diseñador que hizo el parque del Jardín del Guadalquivir, por Subirana, Jorge Subirana, que ya falleció, y que era una fuente realmente con un diseño muy especial. El Parque del Guadalquivir es el parque de la Expo 92 que quedaba para la posteridad, para la ciudad de Sevilla, ¿no? Bueno, aquí veis un poco lo que era la entrada de la gente, el mobiliario urbano, fuentes de agua potable. Los interiores, esto era el pabellón de América, donde estaban los pabellones que no tenían un pabellón propio, y era el pabellón de América, toda a base de escaleras mecánicas. Hoy es la Escuela Superior de Ingenieros y hoy estas láminas de agua pues ya no existen. Esto era en el pabellón del siglo XV, que a la entrada tenía este tipo de láminas de agua, y esto también se ha reconvertido a algo. Aquí veis también otra estancia del pabellón del siglo XV, con su fuente clásica, con su seto a ambos lados, un poco marcando un poco el espacio. Esto eran pabellones exteriores en la zona de las comunidades autónomas, donde había pues este tipo de fuentes, por ejemplo, ¿no? Esto era un pabellón que ahora mismo, este sé que es el de Andalucía, pero este no recuerdo exactamente cuál era. Bueno, pero aquí veis el tipo de fuente que se hicieron unos vasos, como unos anillos, con surtidor de agua y con iluminación. Esta era una fuente cerrada, era una estructura de plástico, y esta estructura era una fuente en la que se circulaba el agua, pero no mojaba, porque era una estructura cerrada, era una fuente cerrada. Esto era una cosa que hizo el Corte Inglés en su pabellón, ¿no? Más fuentes de agua, donde había saltos de agua de una fuente a otra, coordinados automáticamente, de tal forma que veías pasar el chorro de una fuente a otra. Esto era el pabellón de México, donde destacaba pues, este gran muro de agua, la arquitectura, esta arquitectura sólida y constructiva, y bueno, y luego los pavimentos también de azulejo, pues que eran muy espectaculares, eran muy coloridos. Otra fuente que había en el pabellón de Austria, que esto lo habréis visto después en algún sitio, seguro, que era una bola una bola de mármol que flotaba sobre la fuente, y que todo el mundo se acercaba a tocar la bola, ¿no? Y prácticamente con un dedo la podía mover. Bueno, esto era el pabellón de Mónaco, que era un homenaje un poco a los marineros, ¿no? Y realmente, pues ahí veis a estos jóvenes que están aquí como si estuvieran en la playa, y el pabellón de Mónaco, pues que tenía tenían una gran piscina interior para peces, era un gran acuario, en definitiva. Y eso se ha conservado, esto ahora mismo lo tiene la empresa municipal del agua, y es donde están las oficinas, y se mantiene también reconvertido, pero se mantiene el acuario. Esto era el pabellón de la navegación, que también tenía sus fuentes, ¿no? Estaba todo minimizado, pero realmente tenía también fuentes y puntos de agua. Esto era en el Parque de la Cartuja, en el entorno del pabellón de Marruecos, que había este tipo de losa de barro con este tipo de ladrillo rojo y con este tipo de fuentes. Aquí veis delante del pabellón de Marruecos, veis la fuente, la estrella de 8 puntas y encima un gran vaso de mármol, ¿no? El pabellón de Marruecos era de los más visitados y de los más espectaculares por su arquitectura. Era una mezcla de historia, de modernismo, de espectáculo de fuentes, de mosaicos. El interior era algo realmente espectacular. Aquí llegó a haber hasta 500 personas trabajando en carpintería, en todo lo que son frescos, y todo lo que era gente especializada en albañil, especializado en este tipo de trabajos. La parte superior era visitable y había una gran terraza donde había un bar, ¿no? Aquí veis más imágenes del pabellón. Este era el pabellón de África. Igual que el pabellón de América recogía una serie de países que no podían tener su propio pabellón, pues en África pasaba lo mismo.
Hoy es un edificio que es de la Confederación de Empresarios. Bueno, pues era esculturas. Había unas esculturas africanas verdaderamente llamativas, ¿no? Bueno, aquí veis otra vez el plano para que sepáis un poco por dónde estamos caminando, ¿no? En esta parte norte es donde estaba el pabellón de América, y el pabellón de África estaba por esta parte también, estaba en el norte del recinto. Bueno, aquí vemos el pabellón de África, vemos un poco el reflejo de lo que tenemos detrás en esta cristalera que tenía el pabellón, y láminas de agua con esculturas muy espectaculares. ¿Veis todo el reflejo del agua? Esta era una escultura que era del pabellón de México, que también estaba en el pie en la parte principal, presidiendo una gran lámina de agua. Esta gran lámina de agua, lo mismo que otras muchas, se reconvirtió en una superficie de césped, para que luego con el paso del tiempo, se pudiera reconvertir si se quería volver a tener el mismo espacio. Pabellón de Corea, pabellón muy singular, con gente muy especial, pabellón de Murcia, pabellón de Islas Baleares. Estos eran todos pabellones que estaban en torno al lago. Pabellón de Canarias, pabellón de Andalucía, etc. Pero esto era uno de los pabellones de los sponsors, digamos así, de la Expo. Lanceros era un sponsor. Y entonces tenía, en el exterior del pabellón, tenía una zona con agua, y un jardín que todavía se conserva, ¿no? Veis más elementos esculturales. Esto era la zona de Indonesia, como una especie de templo que tenía aquí el pabellón. Pabellón de Andalucía, ¿no? El símbolo de Hércules. Hércules es el símbolo que es lo que aparece o lo que aparecía en el escudo de Andalucía, los leones y Hércules, ¿no? Las columnas de Hércules. Pabellón de Polonia, que esta imagen, por ejemplo, se ha repetido luego en muchos espacios públicos, esta máscara de una cara, y eso lo hemos visto en muchos espacios públicos. Este era un pabellón que se llamaba, era una gran carpa, era una zona expositiva, y se llamaba el Pabellón de las Artes, y básicamente estaba todo lleno de esculturas, tanto por dentro como por fuera, en los exteriores del pabellón. Otro tipo, había esculturas también, tipo miradores, tipo áreas para visualizar espacios. Esta era una de las esculturas más voluminosas que había. Estaba en el Parque Guadalquivir, era una escultura de Eva Lott, que hace 30 años era ya una gran escultora, y eso se conserva perfectamente. Bueno, veis, había otros tipos de esculturas. Esta estaba en el Parque del Guadalquivir. Esta escultura, por la verdad, es que sufrió mucho porque se vandalizaba. A pesar de toda la seguridad que había, la vandalizaban con cierta frecuencia, ¿no? Esta escultura lo donó el Reino de Kuwait. Hay que recordar que la Expo se celebró en 1992 y en 1991 Irak, Saddam Hussein entró en Kuwait, quemando los pozos, etc. Y bueno, y en homenaje a todo eso hicieron esta escultura, que son todo palomas de la paz, por un escultor de kuwaití. Y bueno, y el reino de Kuwait, lo puso, la prestó, digamos que se ha quedado definitiva en este espacio, porque todo este espacio que estaba delante del recinto de la Cartuja era un espacio expositivo donde había esculturas que, digamos, que se prestaban durante el tiempo de la exposición. Y bueno, esta se ha quedado, es de las pocas que se han quedado ahí permanentemente. Bueno, la iluminación, pues claro, la iluminación era una cosa que tenía que tener su propia iluminación el recinto, ¿no? Y entonces estas eran las lentejas que llamábamos, que era este tipo de iluminación que hoy ya, como hablamos ya de la contaminación lumínica, pues normalmente ya todas las esferas, bolas, que pueden proyectar luz hacia el cielo, pues prácticamente ya ha cambiado la filosofía de este diseño, ¿no? Estas grandes luminarias eran unas luminarias que estaban en la zona de aparcamientos.
¿eh? Hay que recordar como el aparcamiento, que lo hemos visto, era un aparcamiento que tenía superficie para 40.000 plazas de vehículos, y entonces tenía unas grandes columnas donde estaban iluminadas y estaban esta especie de veletas. Aquí veis más sistemas de las lentejas estas, pero puestas ya en 3 piezas sobre un poste. Esto ya es una iluminación, por ejemplo, de este pabellón, ¿no? Que tenía su propia iluminación dentro de la parcela. Está cerrado, es público, y esta parcela era privada ya de este pabellón, ¿no? De este edificio. Aquí veis una combinación muy bonita, que son verbena con magnolios, ¿no? Bueno, aquí veis unos grandes sistemas de altavoces, de baffles, en torno al lago. Estas grandes columnas para el espectáculo del lago, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, se cuidaba muchísimo, que esto es un sector de calidad y que solamente en los buenos jardines y en los buenos espacios públicos veréis que los alcorques donde hay árboles están plantados. Cuando veáis eso, veáis que es un síntoma de que se están haciendo las cosas bien. Esto es 1 metro cuadrado de tierra, que no pinta nada si está sin plantar, y que si está sin plantar por distintas razones, pues debe de estar con una protección para que nadie pueda caerse dentro del alcorque, ¿no? Veis también los sistemas de iluminación, que era algo fundamental. Todo este sistema de modulares había diseñado una serie de modulares que se diseñaron específicamente para este tipo de evento, ¿no? Y esto eran las taquillas, son taquillas, y ya hemos visto también que había otro tipo de sistemas modulares. Esto era un gran edificio modular, que se quiso hacer una especie como de una jardinería corrida a todo lo largo debajo de las ventanas. Y bueno, y realmente pues era muy espectacular, era un edificio muy simple, con mucha luz, y que tenía realmente una gran vista, ¿no? Este espacio lo diseñó Mónica Magister, el Scovis, que es una gran diseñadora. Bueno, veis aquí en la Expo 92 se inauguraron y se presentaron las cabinas nuevas de Telefónica. Hoy ya las cabinas, las pobres, están desahuciadas. Como increíble como en 30 años hemos pasado de estas cabinas que eran novedosas a que prácticamente estén en desuso, porque hay solamente a nivel representativo en algunos puntos, ¿no? Bueno, aquí veis más, esto es una alineación de robinias de bola, de acacias de bola. Aquí veis cómo la gente se mete en el agua, tocar el agua. Veis también que no solamente la estructura de sombra, las pérgolas, además de megafonía, había, por ejemplo, publicidad o propaganda, que se podía poner también en esos sitios, ¿no? Este era uno de los pabellones más espectaculares, el pabellón de Japón. Era todo de madera y no tenía ni un solo tornillo. Esta estructura se la llevaron, cuando acabó la exposición lo desmontaron y se lo llevaron. Era muy espectacular. Y luego, pues todo esto era la entrada para ir al pabellón, y todo eran personajes sacados de personas reales de Japón. Bueno, aquí veis el famoso transbordador espacial. Esto era una maqueta, y bueno, y aquí estuvo la maqueta y se podía visitar y se podía ver el transbordador espacial. Esto igual nos ocurre con el Apolo, que este permanece todavía en la exposición. Bueno, aquí había también algunas de las grandes antenas de astrofísica de Canarias y los satélites del Hispasat, que se acababan de lanzar en esas fechas, ¿no? Bueno, también se hicieron las 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María. Y esto era el pabellón de la navegación, y normalmente estaban aquí expuestas y se podían visitar. Esta gran televisión estaba formada por 800 televisores. Hoy, claro, pensar que vamos a hacer una gran pantalla poniendo televisores uno encima de otro y consiguiendo una imagen común para todos, pues sería una cosa posiblemente impensable, ¿no? Pero esto se hizo así. En este espacio es donde se hacían grandes actuaciones de música, y tenía esa singularidad, que eran 800 televisiones puestas una encima de otra. Esto lo hizo la casa Sony, que era un patrocinador.
Bueno, la señalización, pues igual que había un mobiliario pues, específico de papeleras, de bancos, pues había también una señalización especial. Esta señalización pues, la podéis ver por muchos sitios, porque se ha ido repartiendo y se ha ido, cuando hubo una gran subasta después de la Expo, hubo muchos ayuntamientos, entidades públicas que adquirieron la señalización, porque la señalización lo único que tenía es que luego se podía reutilizar perfectamente cambiando las pegatinas que llevaban los distintos anuncios, ¿no? En fin, todo este tipo de señalización. Básicamente era un elemento vertical que encajaba en una peana, donde ponía Expo 92. Entonces, estos son detalles de calidad, igual que, por ejemplo, el color que se definió para el color de la Expo era el color azul marino, que era un pantón determinado y específico, todo el mobiliario era de ese color. Y entonces, pues, eso también daba una imagen de continuidad. Las tapaderas de las arquetas, ¿no? Que llevaban la imagen de la esfera bioclimática, ¿no? Que era un poco el símbolo de la exposición. Aquí veis otro tipo, redondas, en fin, esto era también cubre alcorques, para cuando no se quería plantar, pues se ponía un cubre alcorque y dejaba pasar el paso de la luz, del agua, etcétera. Aquí veis estos se pusieron también en plan experimental. Bueno, aquí veis la valla. La valla tenía muchísimo éxito, porque la valla, en el momento que tú mirabas la valla hacia adelante o hacia atrás, te parecía que era una valla totalmente opaca. Si tú te ponías enfrente de la valla, veías perfectamente lo que había al otro lado. Aquí veis, por ejemplo, el efecto de que parece que es una valla totalmente cerrada, opaca, y bueno, y luego cuando nos ponemos delante tenemos una visión perfecta. Esto tuvo muchísimo éxito y este tipo de valla se ha repetido en cantidad de proyectos y en cantidad de espacios públicos. Las vallas, por ejemplo, pues todas tenían su color, su diseño, las farolas tenían su color, su diseño. Estos eran las colas, ¿no? Por ejemplo, esto era una cola para el pabellón de Canadá, que era uno de los pabellones más visitados y que más colas tenía, ¿no? Esto era la experiencia bioclimática, que era una gran carpa en la que se instaló todo este sistema para bajar la temperatura y se consiguió rebajar la temperatura del exterior al interior en 14 grados menos. O sea, dentro de la carpa había 14 grados menos que en el exterior, por la sombra, porque también había todo este perímetro de la carpa, estaba rodeado con agua que circulaba, que creaba un frescor y elevaba el aire caliente que salía por la parte superior. Bueno, veis un poco que esta es la carpa que permanece todavía, está en las caracolas, digamos, donde se trabajaba en el proyecto de construcción, que hoy día son instalaciones de la Gerencia de Urbanismo. Bueno, las entradas tenían unas grandes carpas. Los alemanes son especialistas en este tipo de estructuras tensoestáticas. Son grandes carpas, sistemas de fijación al terreno con cableado de acero y muy originales, ¿no? Y que creaban unas zonas de sombra tremendas, ¿no? Bueno, las pérgolas de la Expo, pues esto seguro que habéis oído hablar alguna vez de esto, ¿no? De las pérgolas. 52.000 metros cuadrados de sombra, era una estructura en la que los postes eran 4 tubos de 80 milímetros de diámetro y en la que los postes iban cada 12 metros. En la parte superior llevaban 2 mallas y una jardinera a cada lado donde se plantaban las plantas y todo eso cubría todo ese espacio que tenía entre columna y columna 6 metros de ancho. Bueno, aquí veis, forma parte de la experiencia bioclimática lo que era el sistema de tuberías de cobre con microemisores de agua de alta presión en los naranjos, por ejemplo, ¿no? Como experiencia bioclimática se pusieron estos tubos de cobre y se echaba el fog system, la niebla que se consigue metiendo agua a presión a 65 atmósferas. Veis, este es el espectáculo de la avenida 2, que era la avenida Europa, y donde veis los canutos estos que todavía están, y el gran canuto central con los países de la Unión Europea en el 1992, que eran 12, y estas sombras, estas mallas, que estas ya se desmontaron.
Bueno, la gran esfera bioclimática, todo esto era un símbolo de la exposición, ¿no? 22 metros de diámetro, 1.300 boquillas pulverizadoras de alta presión, con un caudal de 2 litros hora a 65 atmósferas de presión. Es sin duda el símbolo más fotografiado de toda la exposición. Aquí veis a la gente disfrutando del espacio público, disfrutando del agua, disfrutando de la sombra, de la temperatura, ¿eh? Bueno, aquí veis que incluso cuando ya las pérgolas se pensaba que había espacios que quedaban sin cubrir de sombra, se generó este diseño con esta estructura para poner unas lonas que pudieran complementar el efecto de la sombra de las pérgolas. Ahí lo veis. Esta torre que veis aquí era el pabellón de Suiza. Esta era una torre de papel reciclado. Estamos hablando de hace 30 años. Bueno, esta imagen que ya la hemos visto antes también. Bueno, haciendo balance, pues dos tipos de herencia, ¿no? Activos tangibles, edificios y estructuras, instalaciones, zonas verdes, etcétera. Activos intangibles, el concepto de calidad, buenas prácticas, esquema director, organización operativa. Esto sería un poco haciendo un resumen de todo esto, de toda esta filosofía de trabajo, ¿no? En las avenidas, pues hubo una adecuación de este espacio entre 1993 y 1996. Se desmonta la vía del monorraíl y el trazado del telecabina. Se integra el vial trasero de los países árabes en el recinto monumental del monasterio de la Cartuja, que antes estaba abierto perimetralmente y después de la exposición se cierra con una valla. La adecuación de las avenidas al tráfico rodado mediante la construcción de acerados y colocación de volardos, la eliminación de pérgolas en viales y la reconversión de láminas de agua y fuentes en espacios verdes. Bueno, este es un poco el plano de lo que serían las especies que permanecen del arbolado. El arbolado prácticamente permanece el mismo que en la Expo 92. En la avenida 1 había acacias, en la 2 jacarandas, en la 3 melias, en la 4 lo que era el sicigio y el pomarrosa, en la avenida 5 las lajestroemias, camino de los descubrimientos acacias y tabebullas, la avenida Leonardo da Vinci que eran fresnos y los viales que eran olmos. Bueno, esto es un poco para que veáis aquí alguna imagen. Esto es una planta traída de Estados Unidos que se trajo para la exposición, que es la tabebulla, que tiene una floración en el verano amarillo espectacular. Es una planta que no hay que preocuparse de ella para nada. Bueno, las lajestroemias que vinieron de Florida, había dos de color rosa y de color blanco, y bueno, realmente eran arbustivas, tenían 2, 3, 4, hasta 4 troncos, y realmente estaban formadas en árbol, ¿no? Con lo cual era un arbusto espectacular, ¿no? Y todavía lo sigue siendo. Veis, por ejemplo, las babuiñas que también se trajeron de Florida. Toda esta planta se trajo de Estados Unidos y la babuinia pues era una planta que aquí no se conocía prácticamente y realmente tiene unas floraciones espectaculares. Esto es del pabellón delante del pabellón de Francia. El Syzygium pomarosa, que es un árbol de sombra espectacular. El problema que tiene es que echa una frutita que cae en verano y que es como una cereza negra y que, bueno, y que si no se recoge a tiempo, pues si se pisa, pues claro, mancha el pavimento. Pero el árbol da solamente ha habido un árbol que se perdió que fue con motivo de un golpe, de un accidente. No ha fallado ni un solo árbol en 30 años. Bueno, aquí veis más los falsos cocoteros, los Arecastrum romanzofianum, que vinieron también a la exposición y se trajeron de Estados Unidos. Este es un gran árbol que es el ombú, la Phytolacca dioica. Bueno, hay que tener en cuenta que todo esto se sacaron la Junta de Andalucía con el Centro de CIFA de Palma del Río, con el Eleuterio Calleja, que actuó de coordinador de todo este proyecto. Se limpió, se saneó el ombú que está plantado en el monasterio de la Cartuja, que según parece se plantó hace unos 400 años y lo plantó Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón. Bueno, es un árbol que tiene un crecimiento monstruoso desde el punto de vista de las raíces. Esto es en 30 años. Y bueno, realmente pues de los hijos que se sacaron a hacer la limpieza el trabajo de cirugía arbórea y de poda,
pues todas esas plantas se reprodujeron y ya se plantaron en la exposición. Aquí veis más ejemplares. Necesitan un parterre, no pueden plantarse en un alcorque. Bueno, las avenidas de la exposición. Bueno, pues yo creo que es un poco lo que hemos estado viendo. Yo no quiero tampoco... Para que el recinto fuera accesible al tráfico rodado, pues hubo que desmontar el monorraíl, el cableado del telecabina, las pérgolas y la estructura de sombra y la construcción de acerados y colocación de volardos, ¿no? Aquí veis un poco que esta avenida pues no tenía separación y había que tener una separación y se puso este acerado sobre el pavimento para separar los carriles. Aquí veis en este caso que se construyó este acerado, veis que está elevado la cota a la altura de un bordillo, porque antes todo esto era totalmente accesible y todo estaba a la misma cota. No había rampas ni había escalones. Aquí veis también cómo se ha originado en muchos espacios, pues se han puesto volardos, para no poner acerados, otro tipo de volardos, ¿no? Para que se mantenga la accesibilidad del recinto. Se le ha añadido el carril bici. Bueno, aquí veis esta imagen que ya lo hemos visto también. Aquí veis, por ejemplo, la diferencia de esta avenida, ¿no? De cómo estaba en la Expo y de cómo estaba en 2021, ¿no? Esta avenida cómo estaba en 92 y cómo estaba en el 2021. Se ha rellenado todo este espacio de agua. Vale, pues un poco los pabellones que se mantenían en cada avenida. Este era el famoso cactus de México, que es un cactus espectacular, que llegó a Sevilla con 1515 años de edad y bueno, y ahora pues tendría 30 años más, ¿no? Cumpliría ahora en abril los 1545 años. Espectacular. Pesaba 18 toneladas, tenía 14 metros de altura y venía de México, que fue una donación de esta provincia del Valle de los Gigantes, donde están todos estos saguaros, en la Nueva California, en México. Este cactus todavía está y se puede visitar y es de lo más fotografiado que hay en lo que ahora es el Parque Tecnológico, junto al pabellón de lo que era el pabellón de México. Aquí veis el pabellón de México, que era era este muro verde que se hizo a base de poner una malla y poner bolsas con plantas de enredadera. El pabellón de Puerto Rico, Corea, estos han permanecido, están todavía. El de Ranxeros, el de Turquía, en fin, la avenida 2, pues lo mismo, veis que se han quitado estas mallas, ha quedado totalmente abierto y toda esa superficie que ahora es césped, que estaba con agua, se ha reducido al mínimo y se han dejado simbólicamente aquí una lámina con unas fuentes, ¿no? Y toda esta zona que estaban con sombra, pues se han ido modificando poco a poco. Este es el pabellón de la Unión Europea, pabellón de España, pabellón de Francia, pabellón de Portugal, pabellón de Italia por la parte de atrás, al fondo pabellón de Israel. Bueno, pabellón de Hungría, que era todo de madera. En la Expo de Dubái también el edificio es un edificio de madera y tienen especial predilección por este tipo de construcciones, ¿no? Pabellón de Finlandia, ¿no? El pabellón de Finlandia ganó el premio al diseño arquitectónico de la Expo 92. Y también el pabellón que han hecho Finlandia este año en Dubái, pues realmente es muy curioso y es muy probable que vuelva a ganar el premio de diseño arquitectónico. El pabellón de Fujitsu, que hoy en día son instalaciones de la universidad. En el pabellón de Fujitsu se mostraba las primeras películas en 3 dimensiones. Entonces las 3 dimensiones consistían en que te daban unas gafas de cartón con un ojo, con un plástico en verde y otro en rojo, ¿no? Y con eso tú veías el movimiento en una película de dibujos animados, ¿no? Estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Bueno, la avenida 3 en el 92, esto es en 2021, veis que está lo mismo, prácticamente se ha conservado, ¿no? En el 92 veis esta avenida, han cambiado, veis el espacio como ha cambiado, se ha abierto más, se ha hecho más funcional.
los distintos pabellones que han permanecido. Pabellón de Canadá, que era de los más grandes, que tenía una película en sistema de cine que se llama IMAX, que era espectacular, y por eso todo el mundo quería ver el pabellón de Canadá y había unas colas inmensas. El pabellón de Chile, que era un pabellón de madera, que dentro trajeron un iceberg, un iceberg, y después de la exposición, cuando cerraron el pabellón, pues en 2 o 3 días fue muy curioso cómo se derritió automáticamente, ¿no? Era un trozo de iceberg, un trozo de hielo que habían traído desde Chile. Pabellón de Cuba, que se ha reconvertido, esto lo tiene una empresa y se ha reconvertido un poco el exterior de las fachadas. Pabellón de Mónaco, que es la empresa municipal de aguas, que está exactamente, prácticamente igual. Este tipo de láminas de agua se han reconvertido en zonas ajardinadas. Aquí veis, hemos pasado del agua a una zona xerofítica, en la que es grava o una zona de césped o unas pequeñas fuentes con láminas de agua, ¿no? Este gran espacio que estaba en esta avenida, que era muy vistoso, pues también se ha reconvertido. Se ha puesto un monolito del momento que se hizo la reconversión del espacio, o sea, un seto perimetral, un laberinto, y se ha reconvertido todo ese espacio. Bueno, seguimos. Aquí veis lo que era el pabellón de Marruecos. El pabellón de Marruecos en el 92, la avenida 5, el pabellón de 90, que era realmente las gestremias eran un espectáculo de floración en verano. Aquí veis el monorraíl, veis el pabellón de Japón. Los techos ajardinados de la avenida 5, estamos hablando de hace 30 años. Las láminas de agua, los muros de agua, las cristaleras de agua, que dentro eran restaurantes, tiendas, etc. Bueno, este era el pabellón de Siemens, que era uno de los patrocinadores. La carpa bioclimática, en fin, la ronda de la exposición, cómo se ha mantenido todo este subterráneo, ajardinado, la reconversión de este espacio, que se reconvirtió, todo este vial se reconvirtió en lo que se llama en un espacio que es un modelo de xerojardinería. Es un jardín que está incluido dentro del vallado del monasterio de la Cartuja. El jardín del tiempo se llama. Aquí veis un poco el diseño. No hay pavimentos, no hay hormigón, todo jardinería xerofítica, y ahí está, después de 30 años, ¿no? Zonas con grava, zonas con tapizantes. En fin. Aquí veis otro de los aspectos, que era el trasplante que hubo que hacer en esta avenida, que fue la primera vez que se utilizaban aquí en estos sistemas de trasplante de arbolado. Aquí veis el sistema de trasplante. Aquí es donde se construyó, en el lago se construyó el proyecto de Isla Mágica. Esto es Isla Mágica, una vez que estaba abierto al público ya, que se mantenía gran parte de la superficie de agua y las instalaciones. Y bueno, y tenía distintas zonas temáticas, ¿no? Un poco todo trataba sobre el descubrimiento de América, ¿no? Toda esta jardinería, esta arquitectura temática, jardinería temática también de la época, todo esto es arquitectura temática. Todo este tipo de parques normalmente pues tiene grandes atracciones para que la gente se anime a visitarlos, ¿no? Y se mantenían instalaciones de la Expo, como por ejemplo las pérgolas, ¿no? Bueno, esto es un reciente proyecto que se hizo hace ya 4 años y se acabó, que era en la Torre Sevilla, que primero se llamó Torre Peli, después Torre Triana y ya por último va por Torre Sevilla. Esta es la cubierta vegetal más grande que hay en Europa, que en la parte de arriba, 180 metros de altura, tiene árboles plantados, y esto es un poco la vista, estos son las cubiertas de los edificios. Hay 42.000 metros cuadrados construidos, son centros comerciales con muchísimas tiendas, y esto es la parte superior, que es toda zona jardinada, que es la cubierta, que está preparada para que sea visitable, pero que ahora mismo todavía no es abierto al público. Y a la derecha está el Parque Magallanes. Aquí veis un poco el acceso, cómo está planteado. Estamos en la cubierta del edificio. Y veis un poco la iluminación.
Veis aquí perfectamente se ve el edificio. Esto tiene también 4 plantas subterráneas de aparcamiento, donde también todo este espacio se recoge el agua de lluvia y en unas albercas que hay en la planta cuarta del subterráneo es donde está el depósito de agua y el bombeo, y desde ahí se recoge todo ese agua de lluvias para bombearlo y regar las zonas verdes. Aquí veis un poco Tiene 13.000 metros cuadrados, el equivalente a la superficie de 2 campos de fútbol. Es la superficie, la cubierta vegetal más grande de Europa, ahora mismo. Y la segunda o la tercera del mundo. Veis un poco el tipo de plantación. Veis también que se han instalado mantas orgánicas, ¿no?, para fijar el terreno por las pendientes. Veis un poco la jardinería. El Callistemon, pues que es una planta que ha sido muy interesante y perdón, el Callistemon no, es aquí veis más jardinería. Bueno, aquí veis la parte superior que está plantada, lo mismo. Y luego el Parque Magallanes, que es este que está aquí a la derecha, que es digamos, un jardín convencional con una estructura de sombra en la que se han plantado pérgolas con una estructura plantadas en suelo. Y aquí veis el gran jardín de la cubierta vegetal, ¿no? Bueno, estas son las pérgolas, que es un sistema convencional de pérgolas. Y luego también hay zonas de sombra que son estructuras, que no llevan vegetación. Bueno, aquí veis un poco el color de la jacaranda, que es muy importante. Esta era una torre Schindler de la Expo 92, que era una torre mirador. Bueno, bibliografía, pues mira, recomendaros este libro que había, me imagino que se podrá todavía conseguir, al que esté interesado. Este era un libro más técnico y muy bueno de arquitectura y diseño de los pabellones y todos los edificios, de la Cartuja, y un libro exactamente del proyecto Pérgolas. Luego también del Jardín Americano hay un libro específico donde se recoge toda la operación Raíces, que recogía toda la planta que mandaban los países americanos y que aportaron a la Expo 92, y que en ese jardín americano, pues en un invernadero, en un umbráculo y en un jardín exterior, se recolectó y se plantó y se etiquetó. Esta es un libro también sobre la posterior reconversión del recinto de la Cartuja, de la renovación. Y bueno, y esto es un poco, en fin, cualquier cosa que os pueda interesar, pues en esta dirección de Medio Ambiente, Paisajes y Ciudad Verde y WordPress.com, pues podéis encontrar, tiene un buscador, ponéis simplemente la palabra que queréis buscar y podéis encontrar todo este tipo de cosas relacionadas con la jardinería. Bueno, yo simplemente espero que os haya gustado y sobre todo que hayas servido para un poco analizar las diferencias para los que habéis podido ver los 7 episodios de la Expo de Dubái, que se ha hecho 30 años después de esta Expo, y que podáis tener las diferencias y veáis las bondades de una Expo y de otra Expo. Pues nada más, pues muchísimas gracias.